Desde un carguero que se parte en dos por culpa de una tormenta hasta un ferry que se estrella contra un muelle, aquí tienes algunos accidentes de barcos captados por las cámaras. A veces las tormentas pueden provocar naufragios espectaculares. ¿Qué es lo que le ocurrió a este barco español en 2014? La persona que grabó la escena estaba a unos cientos de metros del carguero Luno, que quedó inmovilizado cerca de un dique en la localidad francesa de Anglet. La persona, curiosa seguramente, quería ver qué le ocurriría a este barco maltratado por las altas olas que azotaron la costa atlántica a causa de la tormenta Petra, pero no esperaba que esta embarcación se partiera en dos. Sin embargo, continuó filmando esta increíble y surrealista escena hasta que las dos partes del barco se separaron completamente la una de la otra. Le tranquilizó saber que no hubo víctimas como resultado de este accidente, ya que los miembros de la tripulación y el piloto a bordo fueron rescatados a tiempo en helicóptero. En definitiva, esta experiencia inolvidable probablemente les habrá quitado las ganas de volver a pisar un barco. Cuando la naturaleza no tiene nada que ver con un accidente de barco, la culpa es a veces de las averías que pueden producirse en cualquier momento y causar grandes daños. Vean lo que está a punto de ocurrirle al Gipro Cement. El capitán de este enorme carguero cargado de cemento en este pequeño puerto deportivo de Levanger, Noruega, intenta sacar al barco del puerto. Contra todo pronóstico, una hélice de proa se rompió. ¡Ay! El capitán hizo todo lo posible para maniobrar su barco. Consiguió hacerlo avanzar, pero esta maniobra le hizo perder el control de su trayectoria y el carguero acabó hundiéndose en el pequeño puerto. Como resultado, el muelle del puerto deportivo y varias embarcaciones de recreo que estaban amarradas allí fueron destruidas por el enorme barco y 3 barcos acabaron hundiéndose. Ante esta situación incontrolable, el capitán se sintió incapaz de hacer algo y solo pudo observar los daños causados por su barco con una mirada lastimera. Fue una experiencia que marcó su carrera para siempre. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. Continuemos. Estas personas se encontraban en Saint Martin, una isla del Caribe, donde habían ido a disfrutar de sus vacaciones, pero mientras estaban en una cubierta en Simpson Bay, un gran yate de lujo, el Extasia, salió de la nada y se estrelló contra la cubierta golpeando el puesto de control. ¡Auch! Algunos de los turistas, fascinados por la escena que se desarrollaba ante sus ojos, no pudieron contenerse y sacaron sus teléfonos para grabar estas increíbles imágenes y guardar un recuerdo no tan agradable para ellos, porque el accidente causó algunos daños, especialmente el yate que pertenece al multimillonario pakistaní Al-Sharf Iyaz. Aún así, sintieron un gran alivio porque no hubo ninguna víctima, más miedo que daño. Sin embargo, el accidente de Extasia quedará para siempre grabado en sus memorias. Poner un barco en el mar no es una cosa fácil de hacer. Mira y entenderás por qué. En este video se puede ver claramente cómo la gente tira de este flamante barco para echarlo por la borda, pero a estas personas les resultó muy difícil esta tarea y tuvieron que enfrentarse a un gran problema. Un barco sigue siendo pesado, pero esto no es un problema. Tirando bien, consiguieron que el barco se deslizara por la cubierta, pero mira, tirando con fuerza, un poco demasiado incluso, el barco acabó en el agua y se estrelló. Es fácil imaginar los numerosos daños que se produjeron tras este accidente. Los héroes de esta historia tuvieron que apresurarse para salvar lo que aún era posible salvar. Estoy bastante seguro de que perdieron el trabajo ese mismo día. El piloto de esta pequeña embarcación regresaba a la playa después de una salida al mar. Estaba a punto de atracar cuando una ola hizo volcar su barco. No hay que dejarse llevar por el pánico. Se armó de todo su coraje, con la esperanza de conseguir que el barco atracara lo antes posible. Al momento siguiente, se podría decir que la suerte le sonrió cuando otra ola empujó al barco. Sí, pero no fue sin consecuencias, porque el barco acabó contra el faro. Mira, debido a la corriente, la pequeña embarcación golpeó la enorme torre antes de encallar en las rocas. Afortunadamente, el piloto salió ileso y está claro que ni él ni el pasajero que lo acompañaba sufrieron ninguna lesión, salvo un pequeño mareo por el bamboleo de la embarcación con las olas. Uf, este hombre tuvo una experiencia increíble y aterradora. En mi opinión, debe tener pesadillas. Hace algún tiempo, las vacaciones de los cruceristas a bordo de estos dos barcos casi se convierten en una tragedia. Estas personas estaban disfrutando el máximo de su día. Se habían embarcado en estos dos transatlánticos con la esperanza de pasar unas vacaciones de ensueño. Todo habría ido bien si los dos barcos no hubieran chocado en este puerto de la isla mexicana de Cozumel. Atención, presas del pánico, pero sobre todo de la curiosidad por
ver lo que acababa de ocurrir, los pasajeros no pudieron ver los daños hasta que estuvieron en tierra, y ahí está el susto. Sin embargo, se sintieron aliviados al saber que no hubo víctimas, salvo algunas heridas leves que fueron examinadas a bordo de uno de los barcos, pero hay que admitir que este accidente ha empañado un poco sus hermosas vacaciones. Ahora no pierdan de vista a este barco ruso que se dirige al puente de Busan en Corea del Sur. No. Pero, ¿qué pasó con el capitán de este barco? Bueno, este hombre estaba a bordo del buque de carga cuando fue tomado por el repentino impulso de beber un pequeño trago y estaba borracho. Al parecer, el capitán permaneció en el timón y continuó navegando como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, las consecuencias de su estado no se hicieron esperar, porque una vez que llegó al puente, simplemente lo golpeó. Imagínense la cantidad de daños causados por ese pequeño trago. El barco quedó dañado en la parte delantera con el derrumbe de una torre, y el puente quedó agujereado, por no hablar del tráfico en marcha que tuvo que ser ralentizado. Ante esta situación, el capitán se limitó a dar la vuelta en la embarcación y regresar, solo para ser detenido por los guardacostas, que investigaron y confirmaron que estaba borracho. Tras este incidente, el capitán se convirtió en el centro de una de las historias navales más insólitas de este siglo. Fíjate bien en la foto de este barco. ¿Estás sentado frente a tu pantalla? Perfecto, ahora estás analizando esta foto y estás buscando lo que hace que esta imagen de película sea tan impresionante, pero no es una imagen de una película, sino una imagen real. ¿Cómo? Sí, me has oído bien. La imagen del Shinyo Sawako acoplado a un remolcador en la costa de Vietnam te impresionará tanto que empezarás a buscar información sobre este barco. Si buscas bien, podrás averiguar un poco más sobre este barco registrado en Hong Kong, y también descubrirás que unos meses después del incidente que provocó esta imagen, este gran barco sufrió otro accidente tras colisionar con un pesquero chino. Cierra la pantalla y reflexiona en silencio sobre todo esto. Finalmente, la historia de Shinyo Sawako te habrá dado ganas de ver una de las muchas películas de accidentes de barcos. Mira lo que le pasará a esta gente en su barco. Estos jóvenes estaban en su lancha rápida y se disponían a dar un último paseo por el mar. Vamos, un último viaje para terminar este día con una nota alta. Al principio todo parecía normal, pero la velocidad de la lancha empezó a aumentar poco a poco. Para no caerse, los pasajeros se agarraron con fuerza a la embarcación y míralos, la velocidad del barco no hizo más que aumentar su emoción. Debido a su gran velocidad, el barco perdió el equilibrio al acercarse a una ola. El piloto perdió el control y entonces ¡zas! Todos salieron despedidos de la embarcación y algunos incluso resultaron gravemente heridos. Afortunadamente fueron rescatados. 5 de ellos fueron llevados al hospital. Bueno, podemos estar seguros de que para estos pasajeros se acabaron los paseos marítimos de alta velocidad. Y terminamos con este espectacular accidente de barco que tuvo lugar en 2017 en Santo Domingo, República Dominicana. Aproximadamente un mes después de salir de Grecia, el Kaidon estaba a punto de llegar a República Dominicana. Una vez que llegó a Santo Domingo, se encontró con una fuerte corriente en el puerto. Sin embargo, el barco hizo caso omiso de estas condiciones particulares. Consiguió atracar, pero debido a esta maniobra acabó en el muelle. Sí, la corriente era más fuerte. El resultado, importantes daños materiales, tanto en el barco como en el puerto. Solo hay que ver el estado del muelle para juzgarlo. El ferry aún pudo reanudar su servicio unas semanas después tras algunas reparaciones. Podemos decir que después de este accidente, el Kaidon fue algo terrible de ver. Estos fueron 12 accidentes de barcos inmortalizados por videos. ¿Cuál es el que más te ha impactado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un like y compartir este video.